Bienvenidos a la lección número 15. En esta lección estudiaremos el concepto de logaritmo que habíamos estudiado en las lecciones iniciales, pero restringida al caso de números enteros. Estudiaremos también las dos clases más utilizadas de logaritmos, los logaritmos naturales y los logaritmos decimales. También veremos las propiedades de las operaciones con los logaritmos, logaritmo de un producto, de un cociente, de una potencia y de una raíz, y algunos ejercicios para aplicación de estas propiedades. Demostraremos también las dos igualdades fundamentales, logaritmo en base a de a la x igual a x, y a elevado a la logaritmo en base a de x igual a x. Finalizaremos el tema estudiando el cambio de base que nos permite expresar los logaritmos en una base cuando se conocen los logaritmos en una base diferente. Logaritmo de un número real. En la clase anterior extendimos la noción de potencia de un número real al caso de exponentes reales cualesquiera. Haremos algo similar con el concepto de logaritmo de un real positivo, dado que en la presentación de la segunda clase de este curso nos limitamos al caso de enteros positivos. Definición. Si a es positivo y distinto de 1, decimos que el logaritmo en base a de b es x si y solo si a la x es igual a b. La expresión el logaritmo en base a de b es x se simboliza como logaritmo a subíndice b igual x. Entonces, para a mayor que 0 y a diferente de 1, logaritmo en base a de b es igual a x si y solo si a elevado a la x es igual a b. Ejemplos. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3 porque 2 a la 3 es igual a 8. Logaritmo en base 10 de 100 es 2 porque 10 a la 2 es 100. Observe en el ejemplo anterior que la base es 10 y el valor del logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado es justamente 2, el valor del exponente. Este resultado es consecuencia inmediata de la definición, pues si el logaritmo en base a de b es igual a x, entonces a la x es igual a b. Y sustituyendo b por a la x en la igualdad logaritmo en base a de b igual a x, se obtiene esta primera identidad fundamental y que debes aprender de memoria. El logaritmo en base a de a la x es igual a x. Por ejemplo, logaritmo en base a 1/2 de 4 igual a logaritmo en base a 1/2 de 2 al cuadrado igual a logaritmo en base a 1/2 de 1/2 a la menos 1, esto al cuadrado, igual a logaritmo en base a 1/2 de 1/2 a la menos 2 igual a menos 2. Logaritmo en base 4 de 1/2 igual a logaritmo en base 4 de 2 a la menos 1 igual a logaritmo en base 4 de raíz cuadrada de 4 a la menos 1 igual a logaritmo en base 4 de 4 a la 1/2 a la menos 1 igual a logaritmo en base 4 de 4 a la menos 1/2 igual a menos 1/2. En matemáticas se utilizan fundamentalmente dos sistemas de logaritmos, los logaritmos decimales o de base 10, caso en el cual es costumbre omitir la base en la notación, es decir, logaritmo en base 10 de x se expresa como logaritmo de x, y los logaritmos naturales cuya base es el número e
ya considerado en la mencionada lección y denotados como ln. Logaritmo de 0.01 igual al logaritmo de 10 a la menos 2 igual menos 2. Logaritmo de 25 igual a 3.2188, valor obtenido en la calculadora con 4 cifras decimales. La segunda identidad fundamental es aún más inmediata. Si logaritmo en base a de b es igual a x, entonces a la x es igual a b. Y reemplazando x por logaritmo en base a de b en a a la x, se sigue que a la logaritmo en base a de b es igual a b. Entonces, por ejemplo, 10 a la logaritmo de 5 es igual a 5. Las identidades 1 y 2, válidas en cualquier base, indican que la potenciación y la logaritmación son dos operaciones inversas en este sentido. Si una cantidad positiva a se eleva a una potencia x y se toma a continuación el logaritmo en base a del resultado, se recupera la cantidad inicial x. Análogamente, si se toma el logaritmo en una base a de una cantidad x y a continuación se eleva la base a esa potencia, se recupera la cantidad inicial x. En terminología de funciones, uno diría que las funciones exponencial y logarítmica son inversa la una de la otra. Antes de considerar las leyes que rigen las operaciones con logaritmos, es conveniente justificar la elección de los dos sistemas de logaritmos más utilizados. En primer lugar, como nuestro sistema de numeración utiliza la base 10, era natural la elección de esta base, que se utiliza en la práctica para indicar el pH en química, en la escala de Richter para la magnitud de los temblores de tierra, en la intensidad de los sonidos en decibeles, en leyes de crecimiento o decaimiento exponencial, y en general en problemas en los cuales es posible optar por uno u otro de los sistemas. En cuanto a los logaritmos naturales, su importancia se deriva, a su vez, de la importancia del número e en las aplicaciones del cálculo diferencial. De todas maneras, cambiar de uno a otro sistema es tan sencillo que basta con dividir el logaritmo de una de las bases por una constante para obtener el logaritmo en la otra base, como veremos a continuación. Cambio de base. Cualquier real positivo distinto de 1 sirve como base para un sistema de logaritmos. Pero el resultado siguiente muestra que si se conocen los logaritmos en una base a, se conocen también en una base cualquiera b. La fórmula que relaciona los dos sistemas es la siguiente. Fórmula de cambio de base. Los logaritmos de un número real x en dos bases a y b satisfacen esta relación. El logaritmo en base b de x es igual al logaritmo en base a de x dividido entre el logaritmo en base a de b. Esto significa que si se conocen los logaritmos en una base a, para obtener los logaritmos en otra base b, es suficiente dividir el logaritmo en base a de x por la constante logaritmo en base a de b. Esto es útil en particular porque en informática se utilizan los logaritmos en base 2, llamados logaritmos binarios, para establecer el número de bits requeridos para un determinado número de direcciones, y también en análisis de algoritmos, entre otras cosas. Para este caso, la fórmula de cambio de base establece que el logaritmo en base 2 de x es igual al logaritmo decimal de x sobre el logaritmo decimal de 2, es decir,
al logaritmo decimal de x dividido entre 0, 301. Es decir, para obtener el logaritmo binario de un número, basta dividir su logaritmo decimal por 0, 301. Veamos un caso en el cual podemos calcular directamente un logaritmo binario para comparar el resultado con el que se obtiene al aplicar la regla anterior. Logaritmo en base 2 de 16 igual al logaritmo en base 2 de 2 a la 4 es igual a 4. Con la fórmula encontrada, el logaritmo en base 2 de 16 es igual al logaritmo decimal de 16 sobre 0.301. Esto es 1.204 sobre 0.301, cociente que es igual a 4, como se esperaba. Operaciones con logaritmos. La lista siguiente recoge las reglas para operar con logaritmos. Al final de ellas demostraremos la primera. Tú puedes intentar la demostración de las restantes. 1. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Esto es, logaritmo en base a de m por n es igual al logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. 2. El logaritmo de una fracción es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Es decir, logaritmo en base a de m sobre n es igual al logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n. 3. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Es decir, logaritmo en base a de m a la p es igual a p veces el logaritmo en base a de m. 4. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del subradical dividido por el índice de la raíz. Escribiendo logaritmo en base a de raíz enésima de m como logaritmo en base a de m a la 1 sobre n y aplicando la regla anterior, logaritmo en base a de raíz enésima de m es igual a 1 sobre n por logaritmo de m, es decir, logaritmo en base a de m sobre n. 5. Finalmente, para todo a positivo, a la 1 es igual a y a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, para a mayor que 0 y a diferente de 1, logaritmo en base a de a es igual a 1 y logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Es decir, en cualquier base, el logaritmo de la base es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Demostración de la regla número 1. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, es decir, logaritmo en base a de m por n es igual al logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. Llamando logaritmo en base a de m igual a s y logaritmo en base a de n igual a t y logaritmo en base a de m por n igual a p, el resultado queda establecido si mostramos que p es igual a s más t. Logaritmo en base a de m es igual a s significa que a la s es igual a m. Logaritmo en base a de n igual a t significa que a la t es igual a n. Logaritmo en base a de m por n igual a p significa que a a la p es igual a m por n. Pero m por n es igual a la s por a la t, que es igual a la s más t. En consecuencia, igualando las dos expresiones para m por n, a la p es igual
a a la s más t. Por lo tanto, p es igual a s más t, lo cual significa que el logaritmo en base a de m por n es igual al logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n, como lo asegura la regla. Algunos ejemplos. Logaritmo de raíz cuadrada de 1000 igual al logaritmo de 1000 a la 1 medio igual a 1 medio logaritmo de 1000 igual a 1 medio logaritmo de 10 al cubo igual a 1 medio por 3 igual a 3 medios. Logaritmo en base 5 de 1 sobre 5 al cubo igual a logaritmo en base 5 de 5 a la menos 3 igual a menos 3. También, aplicando la regla 2, logaritmo en base 5 de 1 sobre 5 al cubo es igual al logaritmo en base 5 de 1 menos el logaritmo en base 5 de 5 al cubo, es decir, 0 menos 3, que es igual a menos 3. En el ejemplo 2 se expresa como suma y diferencia de múltiplos de logaritmos el logaritmo en base 7 de x a la 3 menos 5 multiplicado por 7x más 14 sobre 5x raíz cúbica de x más 3. Tú puedes seguir la secuencia para ver los resultados. Una observación útil. No hay otras reglas además de las anteriores. Por ejemplo, es falso que el logaritmo de una suma sea igual a la suma de los logaritmos. Es decir, el logaritmo de x más y es distinto del logaritmo de x más logaritmo de y. ¿Cuál es el valor de x si el logaritmo en base 4 del logaritmo en base 3 del logaritmo en base 4 de x es igual a 0? Empezando por el logaritmo más externo, logaritmo en base 4 de una cantidad igual a 0 implica que esa cantidad es igual a 1. Entonces, logaritmo en base 3 de logaritmo en base 4 de x es igual a 1. En este punto, logaritmo en base 3 de alguna cantidad es igual a 1 y por lo tanto esa cantidad es igual a 3. Así que el logaritmo en base 4 de x es igual a 3 y por definición x es igual a 4 al cubo, es decir, 64. Otro ejemplo. Se afirma que el número de configuraciones posibles del cubo de Rubik está dado por n igual a 2 a la 27 por 3 a la 14 por 5 al cubo por 7 al cuadrado por 11. Entonces, el logaritmo de este número será igual a 19.635. En consecuencia, n es aproximadamente igual a 10 elevado a la 19.635 y siguiendo la lista de cálculos que aparece en pantalla, esto sería aproximadamente igual a 43.5 por 10 a la 18. 10 seguido de 18 ceros es un trillón. Entonces, el número de configuraciones posibles en el cubo de Rubik es mayor a 43 trillones.